Esta historia que voy a contar a continuación es una historia bastante macabra, bastante densa, así que si tú no crees bastante en esto de lo paranormal o realmente tú crees que son patrañas, no veas este video. Este video es para gente que realmente tiene interés por estos temas un poco macabros, así que pues quédate a escuchar la siguiente historia. La siguiente historia que voy a contar a continuación es una historia bastante macabra, es una historia propia que yo viví hace bastantes años y es una historia, una de tantas, entonces es una historia que me marcó y es la historia de cómo la mano peluda vino a llevarme cuando tenía aproximadamente 5 años. La mano peluda me intentó llevar cuando era un infante, tenía alrededor de unos 5 años y fue una experiencia completamente traumática que hasta el día de hoy la sigo recordando. Entonces, acabo de leer algo bastante traumático que me dejó los pelos de punta. Honestamente, eso que me sucedió hace muchos años ya, actualmente tengo 30, me dejó marcada con heridas de esa mano que me atacó cuando me quiso llevar, pero hoy en día, cuando lo cuento, lo platico, la gente suele como tomarlo como una historia interesante o un cuento, pero lo que voy a contar es 100% real. Por ahí dicen que cuando de niños nos pasa algo traumático, lo recuerdas para siempre. Yo sé que hay varias teorías y gente que dice que cuando uno le pasa algo de niño, regularmente no lo recuerdas, pero hay quienes dicen que las historias traumáticas que te suceden, las vivencias, perdón, son muy difíciles de olvidar y esta es una de ellas. No pensaba grabar este video, de hecho fue improvisado grabarlo, pero acabo de leer algo que me estremeció, me puso los pelos de punta porque prácticamente leí un artículo que habla sobre la mano peluda. En este artículo se describe esta leyenda que la llaman mito, que por cierto, mito no significa que es como una mentira o una historia o un secreto a voces, sino que es algo que pasó hace mucho tiempo. Voy a comenzar contando mi vivencia, que es bastante espeluznante, y pues voy a contar como yo la recuerdo y también cuando hablo con mi madre y lo recordamos juntos, ya que no solo fui una niña con esta experiencia traumática, sino mi mamá también la vio al final de la historia, de hecho la agarró. Entonces voy a comenzar contando cómo pasaron las cosas y al final les voy a contar esta leyenda de dónde surge la mano peluda, de dónde viene todo esto y créanme que yo nunca había leído de dónde viene esta historia y pues prácticamente por mi vivencia puedo decir que esta historia no es un secreto a voces, sino para mí es una realidad. En aquellos años yo tendría alrededor de unos 5 años. Mi mamá era una mamá soltera y recuerdo que éramos gente de escasos recursos, vivíamos en rancherías. Recuerdo que en el rancho donde pasó esto era como una aglomeración de gente donde vivía como familias de escasos recursos muy retiradas unas de otras, es decir, unos tenían su casa como a 500 metros, 1000 metros, todos estábamos retirados unos de otros y de hecho cuando había convivencia entre los vecinos, que eran campesinos que se dedicaban pues a la siembra o cosecha o pues la crianza de animales de granja. Recuerdo que cuando los vecinos se reunían era cuando iban a una laguna. Era una laguna pequeña donde había varios árboles, colgaban llantas, los niños se tiraban. Voy a explicar todos esos detalles para que entiendan cómo se desarrolló esta historia. Entonces, ténganme paciencia. En esta ranchería, nuestra casa era bastante humilde, era una especie de cuartito que tenía lo básico, no contábamos ni con radio ni con tele, la verdad era muy austera pues la forma que teníamos de vivir,
pues toda la gente ahí, ¿no? Recuerdo que un día mi mamá me dijo, oye, pues quédate porque voy a ir al rancho vecino por leche vacuna. El rancho vecino estaba aproximadamente a 1000 metros, era ir y venir, nada más que a mi mamá no le gustaba llevarme porque pues era mucho sembradío, pues había víboras o animales así, ¿no? Recuerdo que la casita donde vivíamos era un cuarto bastante pequeñito, teníamos lo básico, una cama individual, una estufa con dos parrillas. Las ventanas de ese cuarto eran dos, una grande y una pequeña, y ninguna de las dos contaba ni con mm, el vidrio ni con reja, estaba como al aire libre. Este lugar donde vivíamos, pues regularmente las rancherías son bastante oscuras, no hay mucha luz, entonces es difícil salir de noche. Recuerdo específicamente ese día porque yo tenía mucho miedo, porque cada que mi mamá se iba por leche a la granja vecina, esta mano venía a atacarme. No era la primera vez que aparecía y me asustaba. Y yo recuerdo ese día que se fue mi mamá, tener mucho, pero mucho miedo. Yo le decía, no, no me dejes aquí, llévame contigo. Pero mi mamá no le gustaba llevarme, ya que pues era bastante caminar para un niño y mi mamá tenía que cargar una vaporera muy grande de leche. Además que estos caminos eran puros sembradíos y pues había víboras, animales. Era algo peligroso, era más seguro dejarme pues ahí en el cuartito a llevarme por todo ese camino, ¿no? Mi mamá no me creía, me dejó ahí y recuerdo que cuando ella se fue, teníamos una especie de baúl viejo, como una caja de madera con una tapadera. Y este tenía una cuerda. Entonces recuerdo meterme adentro de la caja porque cuando ella se fue, esta mano se metió por la ventana y empezó a escalar las cortinas. Era una mano muy grande, era como blanca por abajo, tenía un color verdoso encima, las uñas negras largas, tenía pelo encima y fue completamente aterrador. Yo cuando vi que esa cosa venía escalando las cortinas para donde yo estaba, yo automáticamente me metí a la caja con el cordón hacia adentro para que esta cosa no pudiera abrir la caja. Recuerdo encerrarme y esta cosa intentaba abrir la caja con mucha fuerza. No, no pudo. Recuerdo que estuve ahí todo ese tiempo hasta que regresó mi mamá. He de aclarar que era la primera vez que esa mano me atacaba durante la tarde, durante que había sol, o sea, que no era oscuro. Regularmente los ataques de esta cosa siempre eran en la noche. Venía y me lastimaba, me jalaba, me dejaba huellas en el cuerpo, moretones, pellizcos, me jalaba muy fuerte, como que me quería llevar y me dejaba unos moretones horribles, como negros, muy, muy agresivos. Entonces recuerdo que una vez, cuando todos los niños salían a jugar a esta laguna que les comento al principio, que era una laguna donde se reunían pues los días de descanso la gente campesina pues ahí a comer, compartir comida, los niños jugaban en el lago, cuando de pronto pues todos se ponían en short, calzoncillos, éramos niños. Y recuerdo que me quité el vestidito y andaba en chorcito y estaba completamente de toda mi espalda, mis brazos, mis piernas llenas de moretes negros, o sea, ni siquiera eran morados o así, eran negros y grandes. Entonces las vecinas fueron y le dijeron a mi mamá que qué onda si me estaba pues lastimando o pegando. Y ella se quedó sacada de onda porque hasta ella se sorprendió de estos golpes que salían de un día para otro, eran muy raros. Y mi mamá recuerdo que me dijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Así yo, y yo le decía a mi mamá, es esta mano que viene cada noche a llevarme, me quiere llevar, me pellizca, me jala el pelo, me lastimaba muy feo. Yo tengo recuerdos que no puedo describir exactamente de pasaron a esta hora del día, a las 3 de la tarde,
y entró y hizo esto. No solo tengo los recuerdos de cuando me lastimaba, y el último recuerdo que tengo, pues ya voy para allá, que fue ahora sí que la vez que de plano me iba a llevar. Llegó el momento en que yo me puse bastante intensa con mi mamá, yo ya no quería quedarme sola, no quería despegarme ningún minuto de ella, porque esta mano ya me tenía bastante lastimada, yo tenía un terror absoluto. De hecho, hoy en día, cuando yo recuerdo eso, se me pone la piel chinita, pero bueno. Un día en la noche yo recuerdo que tenía mucho, mucho, mucho miedo. Esa noche recuerdo que pues dormíamos en una camita individual. Para esto, yo recuerdo que esta cosa venía porque yo siempre estaba como al pendiente de que en la noche llegaba y yo agarraba a mi mamá con mucha fuerza, al grado de que mi mamá decía, ya duérmete, deja de ser tan enfadosa, ya no pasa nada, deja de inventar cosas. Estarán de acuerdo de cómo una niña de 5 años sin televisión, sin radio, yo crecí ahora sí que muy austeramente, una vida bastante austera, sin lujos. Para nosotros tener tele, radio o esas cosas eran lujos. Entonces, ¿de dónde sacaba eso? No sé por qué mi mamá pensaba que yo lo inventaba. No tengo la menor idea. Como ya había dicho antes, esta ranchería era bastante oscura, no teníamos faros de luz, no teníamos nada, o sea, llegaba la noche y estaba totalmente como boca de lobo. La luz de la luna y las estrellas era lo que más alumbraba, no teníamos luz. Entonces, ahora sí que eran veladoras o velitas para alumbrar, y en la noche regularmente la gente no ponía velas. Algunas casas tenían luz, pero eran contadas. Esa noche recuerdo que era la cama muy cerca de la ventana, y recuerdo que esta cosa venía escalando la cama. Entonces recuerdo que cuando yo la vi empecé a llorar. Mi mamá ya estaba dormida y recuerdo que me decía, ya duérmete, no seas enfadosa. Entonces me acuerdo que esta cosa esta vez vino con mucha violencia. O sea, ya no eran jaloncitos de pelo o pellizcos o arañones, sino ya era que me estaba llevando. O sea, me estaba jalando con tal fuerza que yo sentía que me iba a sacar por la ventana. O sea, fácilmente me llevaba por la ventana y tenía mucha fuerza. Entonces, de tanta fuerza, yo agarré a mi mamá, la abracé y empecé a gritar, no me lleves, no me lleves, me está llevando. Y mi mamá empieza a sentir cómo me están jalando. Entonces ella despierta y se asusta y dice, ¿qué está pasando? Y ve esta cosa y queda completamente en shock. Ay, me puse tensa. Pero esta cosa pues empieza a jalar tan fuerte pues que despierta a mi mamá, y mi mamá pues queda completamente paralizada por un momento, pero esta cosa en ningún momento dejó de jalarme. Entonces mi mamá se le va encima la mano, la agarra y empieza a decir un montón de groserías como, ya se imaginarán, no vas a poder, maldita cosa, cosas, palabras bastante antisonantes. Entonces empieza a maldecir a la mano esta asquerosa, que era una mano gigantesca, como 3 manos de un hombre grande, horrible, era una mano horrible cortada como por aquí así. Entonces mi mamá la agarra y la lanza por la ventana, esa ventana que les digo que pues por ahí entraba el aire, la luz, todo, y empezó a rezar tres padres nuestros, y pues esta mano jamás volvió a aparecer. Esa noche no durmió, se la pasó pues rezándole y jamás volvió, pero he de decir que esos moretes que me provocó este demonio o como le quieran llamar, esta mano maldita, me, mm, me quedaron por años. O sea, mi mamá le contó a las vecinas lo que estaba pasando. Regularmente este mito, leyenda, en este lugar era muy conocido y la gente le decía, no, pues llévala
con un curandero porque ya la marcó el diablo, gente que tenía pues ahora sí que ideas muy, no sé si decir locas, porque pues lo que les estoy contando yo sé que suena muy loco, pero es una vivencia que a mí personalmente me marcó. Pues recuerdo que me llegó con una curandera, la curandera me pasaba un huevo y cada que me pasaba cosas por la espalda sin que ella me tocara, yo sentía un dolor que me ponía a gritar porque yo tenía la espalda llena de moretes negros. El último morete que me dejó esa cosa me duró como 3 años, me marcó en este brazo. Era como un morete negro y como ah, a los 7, 8 años se me quitó más o menos, se fue desvaneciendo poco a poco y pues esa fue la vivencia que yo tuve con este espectro del infierno. Pues si creen que aquí terminó esa historia, pues no, esta solo es una historia de vivencias bastante locas que yo he pasado, pero ahora sí que cuando yo la cuento, obviamente suena muy loco, para muchos probablemente muy fantasiosa, pero he de decir que Dios está de testigo que lo que digo pasó. Bueno, pues esta historia tiene una continuación. Resulta ser que pasan los años, yo me caso, tengo hijos y yo le he contado estas historias a mi pareja. Él no es muy creyente de esto. De hecho, pues eras una niña, tal vez te lo imaginaste, tal vez, pues ya saben, ¿no? Gente que es bastante incrédula con este tipo de cosas. Entonces resulta y resalta que yo me mudo de país ahora en los Estados Unidos y sigo mi vida normal. Un día mi esposo invita a uno de sus amigos, que es un amigo de la infancia. Entonces, pues yo vivo en un rancho, vaya sorpresa. Y decidimos hacer una fogata, hacer como bombones quemados, cafecito, pláticas de la vida. Resulta que su amigo pues es un chico afroamericano y pues ahora sí que vas a decir, ¿por qué estás mencionando eso? Que tiene que ver si es lo que sea, la raza que sea. Sino que quiero que vean que lo diferentes que somos, yo ni siquiera hablo bien inglés, y él contó su historia que le pasó con esta mano sin ser del mismo país, otro diferente idioma. Entonces está muy loca esta historia. Vamos a ponerle Mikey a su amigo para proteger su identidad, pero resulta que en esta noche de amigos él empieza a contar una historia de terror que vivió, no sin antes contar mi famosísima historia de esta mano. Cuando yo cuento esta historia, él empieza como a paralizarse. De hecho, se asustó mucho y puedo decir que hasta el chico casi lloró del miedo. Y él dijo, es que yo también pasé algo similar. Entonces a mí me paralizó también porque fue la primera vez que yo escucho a alguien decir eso, que tuvo una historia bastante similar a la mía. Pues a mí le dije, cuéntamelo yo tengo que saber eso. Él me cuenta que un día, cuando él tendría entre unos 8 o 9 años, su papá y sus hermanos limpiaban cines. Era el trabajo de su papá. Él dice que un día em, su papá los llevaba los fines de semana como a ayudarle a limpiar pues las salas de cine para que fuera más rápido y terminar y todos regresar a casa. Dice que ese día pues terminaron cansados y vieron correr como una especie de rata, pero esta rata se miraba muy rara. Entonces dice que él y sus hermanos fueron corriendo detrás de esta rata porque les llamó mucho la atención. Cuando dice que la acorralaron, vieron una especie de mano, pero no lo vieron con tal claridad, o sea, como que se les afiguró ver una mano correr, o sea, sí, pero que no estaban seguros. Para esto dice Mikey que terminaron el día, regresaron a su casa y todo bien, que no pasó a mayores ese día. Pero dice que el siguiente fin de semana el papá pues les dijo tienen que venir a ayudarme. Aparte era como
una manera de su papá de ponerlos a hacer algo productivo y no solo ver tele, algo así dijo. Entonces dice que ese día terminó muy cansado de limpiar la sala y decidió sentarse en una de las butacas del cine de la sala. Dice que se quedó dormido del cansancio cuando de pronto empieza a ahogarse, empieza a sentir que lo están ahorcando y dice que despierta con esa mano y él describió exactamente la misma mano que yo les dije que era una mano. Bueno, hago paréntesis. Para eso, cuando yo estaba contando mi historia de la mano, Mikey me interrumpió en la historia y me dijo, de casualidad esa mano era así, así, era grande, blancosa, entre gris blancoso, con verde encima, pelo, uñas negras largas, muy grande. Y yo le dije, sí, esa es. O sea, antes de que yo describiera mi historia, él me interrumpió y describió exactamente lo que yo vi. Continuó con la historia de Mikey. Pues Mikey dice que tenía esta cosa al cuello, no se la podía quitar porque dice que tenía bastante fuerza. Entonces empezó a patalear los asientos y a hacer mucho ruido. En eso pues su papá, sus hermanos vienen corriendo y lo ven tirado en el piso con esta cosa en el cuello ahogándolo. Entonces su padre le empieza a forcejear con esta cosa, quitársela a Mikey de encima y se la pudo quitar. El papá dicen que, bueno, dice Mikey que era muy religioso, era muy cristiano, entonces en todo momento ahora sí que usó el poder de Cristo para quitar esta cosa de su cuello. Entonces dice que el papá, sin temor alguno, la echó a una caja y se la llevó a la casa de ellos. Así como lo escuchan, el papá de Mikey se llevó esa cosa a su casa como en una valija. Dice que la metió en la cajuela en la parte de atrás del carro y que iban todos asustados con esta cosa. Y dice que pues cuando llegaron a su casa le dijo a la familia, enciérrense, que su papá agarró una Biblia, echó fuego, una especie como de asador, algo así. No entendí muy bien, pero dicen que echó gasolina y la empezó pues a quemar y a rezar la Biblia y que se oían unos gritos espantosos salidos del mismo infierno. Mikey me explica que a partir de eso que hizo su papá, prácticamente como que abrió una especie de portal, no para la familia, sino que cosas raras le empezaron a pasar a su padre, pero su padre era una persona bastante cristiana, bastante fuerte en ese sentido, como que combatía estas cosas con la palabra de Dios. Dice él que recuerda que su padre tenía una peluquería donde constantemente llamaba a la gente para agendar pues cortes de pelo y así. Dice que un día recibió una llamada a su papá de un señor con una voz bastante tenebrosa, como no humana, y que dice que le contesta Mikey y dice que se lo pasa a su padre y que le dice a Su padre, no me olvido de ti, siempre te estoy vigilando. Para ser bastante honesta, a mí esta historia se me hizo bastante impactante. Como vuelvo a repetir, era la primera vez que escuchaba una versión muy parecida a la mía de esta cosa atacando infantes. Entonces fue bastante sorprendente escuchar una versión de otra persona, de otra etnia, con otro idioma, describiendo a este espectro de la misma forma en que yo lo vi. De hecho, mi esposo se quedó en shock porque yo muchas veces a él le he contado esa historia. Honestamente, él hasta el día de hoy no me cree ni me creerá, yo creo, pero él se quedó bastante en shock, al igual que yo, porque él describió exactamente lo que yo ya le había dicho a mi esposo por años. De hecho, mi esposo era como la especie de traductor entre yo y Mike. Mi esposo estaba traduciendo la historia y cuando él empezó a describir esta mano, lo más curioso de todo es que mi esposo se quedó como en shock, paró de contar la historia porque como que se quedó como, ¿cuántas posibilidades hay de que esta mano
sea la misma y los haya atacado a las dos. Terminando con estas historias y vivencias que nos pasaron a mí y a Mike, voy a concluir todo esto con un artículo bastante interesante y bastante coincidente con nuestras vivencias de Mike y la mía. Y de hecho, he de decir que he escuchado otras historias mucho más cortas de amigos personales míos que me han contado que también tuvieron altercados con esta mano. Sin embargo, no fueron historias bastante largas, entonces solo conté la historia que me pareció bastante interesante, mm, y bastante parecida a la mía. Ok, entonces vámonos con este artículo. Y dice así, la leyenda de la mano peluda es una de las más antiguas de Latinoamérica. Son muchas las generaciones que han crecido siendo intimidadas por sus padres, abuelos, quienes para castigar hacían referencia a esta horripilante mano, que se rumora es del doble del tamaño de cualquier mano y aparece en zonas oscuras. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora sí, por eso decidí dejar esto al final para que vean las coincidencias de lo que estoy contando en las anteriores historias. Durante las noches era vista en los grandes ventanales de los conventos. También, según otros relatos, la mano venía a agarrar los pies de aquellos niños que se levantaban tarde de la noche de la cama para llevárselos al más allá. Según dicta este mito, si los niños lograban escapar de la mano peluda, su pie quedaba repleto de heridas que debían ser curadas lo más rápido posible para evitar que se desangren y mueran. Por eso muchos crecieron con temor a despertarse para ir al baño en plena madrugada y hoy aún en su etapa adulta sienten cierta zozobra. A mí este artículo me está poniendo los pelos de punta, me da escalofríos. Se rumora que en Colombia el lugar donde más personas han reportado la aparición de la mano peluda en las inmediaciones del desierto de la Candelaria en Boyacá. Quienes han tenido la amarga experiencia de toparse con ella la describen como gigante, excesivamente velluda, con las uñas largas y afiladas. Lo raro es que tan solo es una mano, no posee cuerpo. Cito y dice, ¿a quién pertenece la mano? En muchos países han surgido explicaciones sobre la persona a la que le pertenecía la mano. La más popular es la versión que se da en Puebla, México, donde han relacionado esta mano con el señor Villa, un usurero que manejaba una casa de empeño. Era un hombre calvo, bajo y gordo, con mucho vello en el cuerpo, al que le gustaba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. Jamás se le conoció alguna obra piadosa, por lo que frecuentemente se escuchaba a los transeúntes que pasaban cerca de su negocio decir, que Dios te corte la mano. La historia comienza cuando Horta muere y al parecer Dios le secó la mano para darle un castigo aunque sea después de muerto. La noticia de la mano negra y peluda se publicó en el periódico poblano El Duende, relacionada con la mano de Horta, pues en la entrevista el sepultero dijo que la mano salía del sepulcro luciendo un gran número de anillos lujosos engasados con gemas. Cada noche, siempre a eso de las 11, una mano peluda trepaba por los muros del cementerio de San Francisco de forma espectral y siniestra. Ascendía cual tarántula empujada por un poder maligno, deseosa de saltar sobre su víctima, trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y después al cuello ahorcando al pobre individuo, y después volver a descansar junto a los demás difuntos. Al parecer esta mano recorre los países latinos y aterroriza a quienes ingresan a zonas solitarias y oscuras. Ok, ahora si ustedes recuerdan toda la historia que acabo de contar, tanto mía y de Mike, podrán ver que hay muchas similitudes a los lugares que a esta mano o espectro del infierno le gusta recorrer.
La historia del Señor de Horta es una historia un poco más larga y compleja de lo que yo conté por lo que he leído. Sin embargo, este video sería demasiado largo. Yo quería compartir mi experiencia y si gustan puedo compartir una que otra experiencia, puedo decir un poco más aterradora que la que acabo de contar. Y si ustedes han tenido experiencias con esta mano, quisiera saber, ya que pues las que conozco más aterradoras es la mía y la de Mike, pero por ahí he oído personas en internet que tienen historias bastante interesantes sobre esta mano. Llegamos al final de esta historia. Espero te haya sido bastante espeluznante. Es una historia real, es una vivencia propia, es una historia bastante mitológica, por así decirlo. Si has tenido alguna experiencia con esta mano, comenta ahí abajo, envíame un comentario si tú crees en esto, si no, claro, con mucho respeto, si no crees en esto es de cada quien. Yo cuento lo que viví y pues yo sí creo en las cosas paranormales, ya que yo he tenido bastantes historias de este tipo, no con esta mano, probablemente con cosas más demoníacas, las cuales me han abierto un poco más a creer en este mundo espiritual. Esto ha sido todo por este video. Te dejo y si puedes regálame un me gusta o algún comentario. Hasta luego.